La primera vez que cogí un avión, la primera vez que trabajé, la primera vez que me enfrenté a la independencia y la libertad, todo eso es para mí Noruega. Soy Luis Gómez y como veis, estos fiordos me han cambiado la vida. Luis, buenos días. Buenos días. ¿Tú eres aragonés? ¿De dónde? De Zaragoza, de Las Delicias, de la Vía Universitas. Ah, muy cerquita de la estación. Te has ido muy lejos de Las Delicias. Me vine con una beca Erasmus cuando terminé empresariales en Zaragoza y me gustó mucho y me fui quedando y aquí estoy. Estamos en Bergen, que es la segunda ciudad del país, la segunda ciudad más poblada, con 280.000 habitantes, después de Oslo, que es la capital. ¿Dónde estamos exactamente? Bueno, pues estamos en el Bryggen de Bergen. Bryggen significa embarcadero. Esta es la zona más turística, la zona más conocida de Bergen y una de las más típicas de toda Noruega. Pertenecía a la Liga Hanseática, que era una confederación de comercio que controlaban los alemanes. Entonces los barcos llegaban aquí y esto realmente eran los almacenes. Ahora son todo tiendas para turistas, algún restaurante también. Realmente estos que tenemos aquí son de alrededor de 1700. Y hay algunas que están un poco torcidas. Estamos al lado del mar, entonces hay mucha humedad y los cimientos que no eran tan buenos en aquel momento están cediendo y las están reconstruyendo. Esta zona está protegida por la UNESCO, entonces tienen que respetar los materiales originales y la construcción original. ¿Esta de aquí está en reformas? Sí. Hola, ¿qué estás haciendo? We are restoring the foundation. ¿Qué materiales estáis utilizando? Pine from the area. Estamos a 2 grados. I'm not cold. The cold is not bad. It's all the rain. Pues muchas gracias, no te molestamos, te dejamos trabajar. Probablemente las casas te resultarán familiares porque es la iconografía que se ha usado para la película Frozen. Disney se ha inspirado en Noruega. Bueno, el libro La Reina de las Nieves, que es lo que inspira la película Frozen, está escrita por el escritor danés Hans Christian Andersen. Pero el resto de la iconografía, el vestuario de los personajes está inspirado en el traje tradicional noruego que se llama bunad. Incluso el muñeco de nieve, por ejemplo, es Olaf, es un nombre muy común noruego. ¿Cómo se dice? Olaf. Nosotros decimos Olaf. La O se pronuncia como una U. Pues hablando de Frozen, hay una amiga del programa que tiene un reto para ti. Hola Luis, soy Gisela, la voz de Elsa en España. Me han dicho que estás en uno de los sitios que inspiraron para hacer El Reino de Arendelle. Y te propongo un reto. A ver si consigues que alguien te cante la canción de la película. A ver si consigues que alguien se arranque con ese suéltalo, suéltalo. Venga, vamos. Pues vamos a tener que encontrar a alguien que sea un poco más joven. Voy a probar con estas chicas. A ver si ellas te ayudan. Hello girls, I have a small challenge for you. Are you able to sing Frozen? ¿Sí? Perfect. Pero a la primera te ha salido súper fácil. Perfecto. Lo que pasa que estoy viendo que tú y tú bastante bien, pero las demás no, te falta esto. Ahora te va a salir mejor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Let it go, let it go, can't hold it back anymore. Let it go, to the back is left and go. Perfecto, eres la auténtica Elsa. Muchísimas gracias. Aragoneses por el mundo. Os he traído al corazón de Bryggen, donde os voy a enseñar uno de los secretos mejor guardados de la historia moderna de Noruega. Es un museo, pero es muy especial. Vamos a entrar por detrás de un restaurante. Sí que tiene pinta de ser especial. Sí, aquí está el restaurante. ¿Y esto es normal aquí, esta zona? No, ahora vais a saber por qué estaba tan escondido. Hemos llegado a la entrada del museo. La entrada del museo, yo no veo aquí la entrada de ningún museo. Esto es una puerta, entonces cuando conectas estos dos clavos, cierras el circuito y se abre la puerta. Pero esto es un museo secreto entonces. Esto es de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Había algunos grupos que trabajaban con sus aliados ingleses. El grupo de resistencia se llamaba TETA y entonces este es el Museo TETA, que realmente es el museo más pequeño de Noruega. Y desde aquí, ¿qué es lo que hacían exactamente? Tenían gente en el puerto, estaban observando los barcos que había por las islas, comunicaban con los aliados ingleses, dónde estaban, qué tipo de barco, entonces o bien se tenían que esconder, tenían que huir o los podían atacar. Aquí tenían sus radios, tenían sus morses, incluso podían dormir, tenían para comer. Aquí todas las precauciones eran pocas. Por ejemplo, las ventanas las tenían siempre o casi siempre cerradas con unos tableros. Luego, por ejemplo, lo del cierre que hemos comentado, uno de los integrantes del grupo era un estudiante de ingeniería. Montó el equipo que cuando haces el contacto con el metal, la puerta se abre. ¿Y esta máquina que tienen aquí para qué es? Una lámpara para ponerte moreno. Era un poco sospechoso que ellos estuvieran siempre pálidos. Como estaba todo cerrado aquí con los tableros en las ventanas, se ponía la lámpara y cogían color. Estas fotos que parecen de una excursión realmente es de su huida a Suecia. Llegó un momento que tuvieron que escapar, algunos de ellos porque los tenían controlados. Llegó un momento que los alemanes estaban jugando al gato y al ratón, no había manera de cazarlos. Lo que decidieron fue inspeccionar todos y cada uno de los edificios en los que se pudieran esconder una radio. De hecho, pasaron por delante de esta puerta porque no vieron que era una puerta, pensaban que era como un armario, un almacén, algo cerrado. Entonces, como estos edificios estaban en tan malas condiciones, casualmente este techo se hundió y cayó el alemán. Tenían alguna medida de reserva. Es esto, cuidado. ¿Qué hay?
este? ¿Eso es TNT? Eso es una bomba que si alguien venía de fuera, un alemán por supuesto, hubiera abierto, hubiera explotado. Y se dice que la carga era tan potente que hubiera derribado todo el edificio y probablemente el resto de Bryggen hubiera acabado en llamas. Seguimos recorriendo Bergen. Os he traído a uno de los sitios más conocidos de Bergen y muy importante para mí, es el mercado de pescados, el Fisketorget, y es porque fue mi primer trabajo. Cuando yo terminé de estudiar aquí mi beca Erasmus, me salió trabajo en una de las tiendas. Era el primer español que trabajó en este mercado y el segundo extranjero. Este es el mercado que ha sido siempre el tradicional, el de siempre, con los puestos en la calle, pero en el 2012 se construyó este mercado, este edificio nuevo, y las tiendas se mudaron al edificio nuevo y ya es como una tienda moderna, normal. ¿Tú conocías todos estos pescados? ¿Tú te los sabías todos? Con el tiempo sí. A ver, ¿qué hay por aquí? Cuéntame tú. A ver Bueno, si te has olvidado. Ahora es la campaña del Scray, es bacalao. Tienes en distintas presentaciones que esto la gente lo come hervido. Y estos cangrejos de aquí son gigantes. Esto es lo que se llama el cangrejo real, es buenísimo. Son animales que vivían en Rusia. ¿Tú hablas español? ¿De dónde eres? Yo soy italiano. Cada uno de nosotros habla 2, 3, 4, 5 idiomas. Ya que estamos aquí en el mercado del pescado, yo no me quiero ir de aquí sin probar el salmón noruego de verdad. Principalmente tienes ahumados, marinados y ahumados en caliente. Cambia mucho el sabor del salmón que hay aquí al que llega a España. Lo que ocurre es que en España les gusta ahumarlo un poquito más suave. Ese es un salmón salvaje. Se nota por el tamaño, por el color, se notará también por el sabor. A ver. Distinta textura. Y después tenemos esto, pero es ahumado en caliente. Nos estamos poniendo las botas, ¿eh? Hoy no comemos. El desayuno noruego es esto: salmón, ballena, ¿Se come carne de ballena? carne de ballena. Realmente es como comer carne roja, es como comer ternera. Tiene un sabor a jabalí, a ciervo, muy parecido al roast beef, a la cecina. Muchísimas gracias por esta degustación. Que vendas mucho. Esperamos que sí, que se come. Que vaya bien. Adiós. Aragoneses por el mundo. Everybody loves a show. Let's all the Puedo llevar a otro rincón y podemos ir con mi coche. ¿Este es tu coche? Pero esto es un Tesla. Sí, eléctrico. Aquí es muy popular con los coches eléctricos. Hay muchas facilidades para comprar un coche eléctrico. Los Teslas son carísimos, Luis. Poco menos de 50.000 euros. Yo tenía antes un Volkswagen Passat que me costó más. Y es porque estos coches no pagas impuestos de lujo, tienes seguros un poco más baratos, no pagas impuesto de circulación, la electricidad es más barata que la gasolina. Veo que la matrícula es como parecida a las de la Unión Europea, pero en vez de las estrellas, aquí tienen la bandera del país. Sí, y lo curioso es que los coches eléctricos en Noruega empiezan por EL, los coches de hidrógeno empiezan por HY. ¿No nos quedaremos sin batería? No, podremos cargar. La movilidad de Noruega, ¿qué tal es para moverse de un sitio a otro? La geografía es bastante abrupta. 40 kilómetros, 50 kilómetros puedes usar perfectamente 1 hora y media. Vaya pantalla más grande. Sí, creo que son como 16, 17 pulgadas. Incluso tiene piloto automático. Ahora no estás conduciendo tú. El coche conduce solo. Pero esto es seguro, Luis, no nos asustes, ¿eh? Sí, sí, seguro, seguro. Si los coches delante frenan, el coche este también va a frenar. Aquí el paisaje ha cambiado un montón, esto está muy nevado. Sí, aquí ya hemos subido bastante y estamos ya en la montaña. Y eso que estamos viendo aquí es un fiordo helado. Sí, se ha helado un poquito la superficie y la nieve se ha posado y por eso está todo como así de plano. Es un paisaje que es para disfrutarlo, ¿eh? Eso sí, el paisaje es precioso. ¿Dónde nos has traído con tu coche? Estamos a 1 hora de Bergen, es un pueblo que se llama Steinsdal. Y nos has traído aquí, ¿por qué? Porque os quiero enseñar algo muy especial. Es la cascada Steinsdalfossen. Tiene una caída de 50 metros. Lo curioso es que se formó en el año 1699 a consecuencia de que el río cambió su cauce. O sea, ¿se puede saber en qué año se creó esta cascada? En verano se puede pasar por detrás de la cascada, lo que pasa es que ahora está todo helado, entonces lo han cerrado. No sé si te animas a darte un bañito, Luis. ¿Me baño si te bañas tú? Bueno, pues entonces mejor no, entonces mejor no. Si esto te ha gustado, espera donde vamos a ir ahora. Estamos a 4 kilómetros de la cascada de Steinsdalfossen. Estamos en Nordheimsund, es un pueblo precioso, una postal de Navidad. Estamos en mitad del fiordo de Hardanger, es el 4.º fiordo más largo del mundo, el 2.º más largo de Noruega. Tiene unos 180 kilómetros desde lo que sería el Atlántico hasta más adentro. Y estamos más o menos a la mitad. El punto más profundo de este fiordo, que son unos 800 metros, está un poquito aquí afuera, cerca de esta ciudad. Y esto de aquí es una playa. El ayuntamiento ha montado una playa para que la gente tenga acceso al fiordo. Puedes venir a hacer una barbacoa cuando hace buen tiempo, no ahora. Ya ves, es un agua muy limpia. Claro, es que los fiordos son de agua salada. Es una mezcla de agua salada y dulce porque hay mucha agua de los deshielos. Lo que estoy viendo, no sé si es porque estamos nosotros y les hemos asustado, pero no hay mucha gente por la calle. Nordheimsund es un pueblo bastante pequeño. Tiene unos 3.000 habitantes y de extensión son 2
2,5 kilómetros cuadrados. Yo creo que no hay mucha gente por la calle, principalmente por el clima. Seguramente si entramos en algún establecimiento vamos a ver que hay gente. ¿Y dónde estamos entrando? ¿Dónde nos traes? Este es un hotel de la cadena Thon que se llama Sandven, que fue establecido en 1857. Tiene 102 habitaciones y es un hotel precioso. Es muy caro dormir en este hotel. Una habitación doble aquí, en temporada baja, son 170 euros para 2 personas. Fíjate además los clientes que han venido aquí. Familia real viene de vez en cuando. Ahí tienes fotos de los reyes y de los príncipes en el año 2002. Claro, son Håkon y Mette-Marit, el príncipe de Noruega, muy amigo del rey Felipe. Sí. Igual los trabajadores los conocen. Vamos a preguntarles. Hola, tú trabajas aquí. ¿Conociste a Håkon y a Mette-Marit? ¿Conociste a los I príncipes? didn't meet the prince personally, but he came to stay in 2002. They stayed up in the historical part of the hotel. Muchas gracias. Tack för hjälp. Tack. Nobody knows. I was dancing. ¿Se ha hecho de noche y dónde nos estás llevando ahora? Os he traído a mi casa, que está en la isla de Sutra, que está a 20 kilómetros del centro de Bergen. Veo que aquí tenéis las cortinas abiertas, ¿no os importa que os vean los vecinos? No, no importa. La puerta en azul. Sí, bienvenidos. Y aquí, al entrar en las casas, nos quitamos los zapatos. Veo muchos zapatos aquí. Somos 5. Tú, tu mujer y 3 hijos. Esta es la cocina. Ahora vamos a hacer la cena. Pero si parece de catálogo, de revista. No, bueno, la cocina bastante normal. Bueno, bastante normal, ¿no? Si te hubieras quedado en las delicias, esta cocina no la seguramente tendría. no. Seguramente sería más pequeña. Y ahora vamos al cuarto de estar, lo vais a ver. ¿Cuántas plantas tiene? Veo que tienes escaleras. Una planta baja y luego el piso de arriba. Tengo cerámica de Albarracín, parte de mi familia es de Albarracín. Y además tenemos el recuerdo de nuestra boda que hicimos de cerámica de Albarracín. Nos casamos el 11 del 11 del 2011. ¿Y os casasteis aquí o allí? Nos casamos aquí y luego lo celebramos allí al verano siguiente. Y por ahí veo a tu familia. Hola. Hola. Hola, hola. Qué formales estáis aquí todos. Es mi mujer, Christine, mi hijo mayor, Jonas, Hola. el pequeño, Jesper, que tiene 10 años, Jesper. Jesper Antonio. Jesper Antonio. Jesper Antonio Banderas. Y el mediano, Jacob Alejandro, está en el baile de San Valentín del instituto. Lo perdonamos. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando viste a No, Luis? era muy bueno, siempre hablaba mucho, era una buena persona. Y veo un piano. ¿Quién es el que toca el piano? ¿Tú tocas el piano? Pues nos tienes que hacer una demostración. De Edvard Grieg, artista noruego. A ver. Tocas muy bien. Padre orgulloso, puedes estar orgulloso. Tienes un artista en casa. Chicos, es la hora de cenar, entonces yo creo que podemos preparar algo. Dices que es la hora de cenar, pero realmente son las 7. Cenáis muy pronto aquí en Noruega. Sí, cenamos pronto. Os dejamos que cenéis. No sé si os vamos a ver por Aragón pronto. Os avisamos si vamos a Zaragoza. ¿Cada cuánto soléis ir? Un par de veces al año. Vale, pues en algunos queremos ver, ¿eh? Bueno, quiero saludar a mi madre, quiero saludar a mi hermana, a mi familia, a mis amigos, quiero saludar a la gente de Albarracín. Pues quedan saludados todos. Chicos, que no se enfríe el salmón. Os dejamos esperando. Que aproveche, que vaya muy bien. Adiós. Adiós, gracias.